Buenos días. Esta es la clase número 13 del módulo 1 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy continuaremos con química orgánica y nos concentraremos en el tema de moléculas con más de un sustituyente, grupos ionizables y carga neta de las moléculas. Contenido de la clase, como dijimos, trabajaremos con compuestos del carbono con múltiples sustituyentes. Focalizaremos básicamente en hidrocarburos, alcoholes, aminas y los grupos carboxílicos, los grupos que desarrollamos en clases anteriores. Los grupos funcionales más importantes que vemos acá, grupo carboxilo, aldehído, cetona, alcohol y amina. Si bien es mucho más amplio el panorama que tenemos enfrente, focalizaremos en esto que son los más comunes en la química biológica. Acá en la columna de la derecha tenemos la estructura química de cada uno de estos grupos. Cuando estos grupos, dos o más grupos coexisten en una molécula, se establece una jerarquía que es la que está dada en esta tabla. Es decir, el carboxilo tiene jerarquía sobre el aldehído, este sobre la cetona, sobre el alcohol y este sobre la amina. ¿Qué quiere decir? Que si en una molécula tengo un ácido carboxílico y un aldehído, la molécula va a ser un ácido carboxílico. Entonces, en base a eso, tenemos dos nombres distintos de acuerdo a si la molécula es un ácido carboxílico, la nomenclatura será ácido terminado en oico, pero si el carboxilo actuara como un sustituyente porque hay algún grupo con más jerarquía, que en este caso no atendemos, se utilizaría la palabra carboxi. Con el grupo aldehído, si el grupo de más jerarquía que hay dentro de la molécula es un aldehído, la molécula terminada en al, y si no, utilizaremos el nombre formil como sustituyente. Y así sucesivamente. Para la cetona, si es la molécula de acetona terminado en ona, y si no es oxo o ceto, cuando es un sustituyente. Para los alcoholes, cuando la molécula es un alcohol, termina en ol, y si no, si es un sustituyente, se usa oxidrilo. Y lo mismo pasa con amina y amino. ¿Qué queremos decir con esto? Veamos acá esta molécula. Esta molécula tiene acá un grupo alcohol, acá un grupo cetona y acá un grupo carboxilo. Nuestra pregunta es, ¿esta molécula es un alcohol, es un ácido carboxílico o es una cetona? En base a esta tabla podemos ver que de los tres grupos funcionales, el de mayor jerarquía es el carboxilo, por lo tanto esta molécula será un ácido carboxílico y el alcohol y la cetona se nombrarán con el nombre hidroxi y con el grupo oxo, el nombre oxo. Veamos un ejemplo. Supongamos el 2-hidroxi-3-metilhexanal. Se llama hexanal porque en la molécula tenemos un grupo aldehído y el grupo aldehído tiene más jerarquía que el alcohol. Hexanal porque tiene, como vemos acá, 6 carbonos. Tomamos como carbono número 1 el del grupo aldehído, entonces tenemos en posición 2 un alcohol, pero que como es de mayor jerarquía el aldehído, se utilizará la palabra hidroxi. Entonces es 2-hidroxi-3-metilhexanal. Veamos esta molécula. Tenemos el ácido 3-ceto-2,4-dihidroxi-5,2-metilpropildecanoico. La molécula es un ácido carboxílico de 10 carbonos. El ácido carboxílico sabemos que es la de mayor jerarquía. En posición 3 tenemos un grupo cetona, que lo nombramos como 3-ceto. Después tenemos dos grupos oxidrilos en posición 2 y 4, y en posición 5 tenemos una cadena que a su vez es ramificada, que en la posición 2 tiene un metilo. Veamos la estructura. Dijimos el ácido decanoico. Acá tenemos el ácido carboxílico, al que tomamos como carbono número 1. De carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 carbonos. De ahí viene el nombre de ácido decanoico. Luego tenemos 3-ceto, este es el 1, 2, 3. Acá tenemos un grupo cetona, pero que se nombra con el nombre ceto como un sustituyente.
2 y 4 dihidroxi en el carbono 2. En el carbono 4 tenemos dos grupos alcohólicos, pero como el grupo de mayor jerarquía, el carboxilo, no vamos a terminar en ol, sino que decimos 2,4 dihidroxi. Y en posición 5 tenemos un propil que a su vez, tomando esto como carbono 1 de la ramificación, en el carbono 2 tiene un metilo. Y de ahí viene este largo nombre complejo. Veamos al revés el ejercicio. Demos la nomenclatura de este compuesto. Acá tenemos la jerarquía de los grupos: carboxilo, aldehído, cetona, alcohol y amina. Abramos una ventana para escribir. Entonces, ¿qué grupos funcionales tenemos acá? Alcohol y cetona. Tenemos cetona y alcohol. El cetona tiene prevalencia, por lo tanto, este compuesto será una cetona. Y eso implica que te da terminación ona. ¿Cuántos carbonos tiene si lo considero una cetona? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. 6 carbonos. Si tiene 6 carbonos, el nombre será hexanona. Pero como el grupo cetona podría estar en diferentes posiciones, acá el grupo cetona contamos desde acá como carbono número 1, y entonces el nombre de este compuesto será 2-hexanona. Ahora, después tenemos en posición 3 y 4 tenemos un metilo y en 5 tenemos un alcohol, pero como tenemos el grupo cetona, el alcohol lo deberemos nombrar como hidroxi. Por lo tanto, el nombre será 1, 2, 3, 4. Entonces será 4 metil, 5 hidroxi, que hace referencia al grupo oxidrilo que está en posición 5 respecto a este carbono. Y luego 2-hexanona. Ese sería el nombre de nuestro compuesto. Muy bien. Pasemos ahora a la identificación de grupos con carga potencial. Cuando tenemos una molécula, en la química biológica, los grupos que pueden conferir carga son relativamente pocos. Los más comunes son siempre el grupo amino, el carboxilo y el fosfato, son grupos que pueden conferir carga. Y también vamos a ver el sulfato como un caso excepcional porque no se presenta tanto. El grupo amino tiene dos existencias, con 2 hidrógenos o con 3 hidrógenos, y cuando tiene 3 hidrógenos tiene carga positiva. El carboxilo puede tener carga negativa o no tenerlo. El fosfato puede tener carga negativa y el sulfato también. Por lo tanto, son 3 los grupos que pueden tener carga negativa y uno solo el grupo que puede tener carga positiva. Ahora, la presencia de la carga positiva o negativa depende de la relación que hay entre el pH del medio y una variable que estudiaremos más adelante, su origen e interpretación más fina, que es el pKa. Pero en este momento aprendamos simplemente como regla. Si el pH en el que se encuentra la molécula es mayor que el pKa, el grupo amino no tendrá carga, el grupo carboxilo, el fosfato y el sulfato tendrán carga negativa. Es importante tener en cuenta que el pKa depende de cada grupo y es un número que dispondremos en el momento de trabajar. Si el pH fuera menor que el pKa, el grupo amino va a tener carga positiva y los otros 3 grupos no tendrán carga. Es importante notar que si el pH es menor que el pKa, las moléculas, en el caso del fosfato no lo ve porque es una simplificación, pero las moléculas tienen más hidrógeno que si el pH es mayor que el pKa. Por eso en general decimos que si el pH es mayor que el pKa, la molécula está disociada. Mientras que si el pH es menor que el pKa, la molécula no está disociada, es decir, tiene el hidrógeno presente, mientras que si el pH es mayor que el pKa, este hidrógeno lo ha perdido y la molécula está disociada. Por supuesto, el grado de ionización, es decir, la presencia de carga, cambia. En el grupo amino, cuando el pH es menor que el pKa, está ionizado, mientras que los otros 3 grupos están ionizados cuando el pH es mayor que el pKa. A modo de ejemplo, hemos creado una molécula hipotética que tiene los 4 grupos funcionales. Acá tenemos el grupo sulfato, el grupo fosfato, el grupo amino y el grupo carboxilo. Si bien los pKa dependen del entorno molecular, podemos considerar un valor aproximado. Por ejemplo, el grupo sulfato tiene un pKa que podría rondar -1.
los grupos fosfato 7, los grupos amino 9 y los carboxilo 5. De todas maneras, este es un dato que en los ejercicios debe ser provisto. Lo primero que vamos a hacer es identificar en una molécula biológica los grupos que potencialmente pueden tener carga. Como ya sabemos, los grupos que pueden tener carga son el amino, carboxilo, sulfato y fosfato. Entonces, de mirar esta molécula vemos, por ejemplo, acá tenemos un grupo amino, acá tenemos otro, acá tenemos otro, otro y otro. Después acá no tenemos ningún grupo más. Acá tenemos dos fosfatos, uno por acá y otro por acá, que pueden tener carga, o sea que acá podría haber cargas positivas, pero acá cargas negativas. Si vamos a esta molécula, acá tenemos un grupo amino, y acá tenemos uno que no nos tenemos que engañar, porque este en realidad es un grupo amida, que los grupos amida no pueden tener carga. Al pH fisiológico, quizás en pH extremos sí podría tenerlo. Veamos otra molécula. Acá tenemos la S-adenosilmetionina, que veremos cuando estudiemos más química más avanzada. Otra vez acá tenemos varios grupos amino. Y acá tenemos un grupo carboxilo, por ejemplo. Y acá tenemos un grupo amino, que se nos había pasado. Entonces, en todos estos grupos, que son 5, podría haber cargas positivas, en este también, pero en este carga negativa. Acá no vemos sulfato, sí hay azufre, pero no sulfato, ni tampoco fosfato. Veamos un ejemplo un poco más complejo, ya con los pKa. Acá tenemos una molécula que es una coenzima, que es el pirofosfato de tiamina. No importa su nombre, ni tampoco su estructura, pero sí prestemos atención a los grupos ionizables, o sea que pueden tener carga. Acá tenemos un grupo amina, donde ya tengo provisto el pKa. Acá tengo otro grupo amina y otro grupo amina. Después acá tengo dos fosfatos y tengo los pKa. Entonces mi pregunta es, ¿qué carga tendrá esta molécula pH 7? Debo recordar que si el grupo amino está a un pH mayor que el pKa no tiene carga, y si es menor sí. Y el carboxilo es lo contrario. Entonces analicemos, por ejemplo, un grupo. Acá tenemos este grupo que tiene pH 6. Como el pH es 7, estamos en esta circunstancia, donde el pH, que es 7, anotémoslo acá, es mayor que el pKa de ese grupo, que es 6. Por lo tanto, si el pH es mayor que el pKa, el grupo amino no tendrá carga. Lo mismo va a pasar con este. Ahora, ¿qué ocurre con este grupo? Este grupo, el pH, como dijimos, es 7, pero el pKa de este grupo y de este grupo es 8 en un caso y 9 en el otro. Por lo tanto, estoy en la situación donde el pH es menor que el pKa y estos dos grupos deberían tener carga positiva. Si vamos a ver la molécula acá, como dijimos, estos dos grupos no tienen carga y estos sí tendrían carga positiva. ¿Qué pasa con los fosfatos? Los analizamos de la misma manera. Tenemos dos grupos donde el pH es menor que el pKa porque tienen 5. Si pH es menor que el pKa, el fosfato, si el pH es mayor que el pKa, estamos en esta circunstancia, el pH es 7, el pKa es 5, el fosfato tendrá carga negativa. Pero para este, que tiene 8, estamos en la situación donde el pH es menor que el pKa. Si el pH es menor que el pKa, el fosfato no tendrá carga en ese oxidrilo. Por lo tanto, la molécula nos ha quedado con dos cargas negativas en esta zona y dos cargas positivas en esta zona. Por lo tanto, la molécula va a tener una carga neta que es neutra. Veamos la misma molécula, pero ahora cambiándole el pH. Si cambiamos el pH a 8,5 y seguimos manejándolo con la misma tabla, el primer grupo, que tiene pKa de 6, el pH es mayor que el pKa porque 8,5 es mayor que 6, por lo tanto no tendrá carga. Lo mismo pasará con este, pero en esta circunstancia 8,5 es menor que 9. Si el pH es menor que el pKa, el amino tiene carga positiva. Si vamos chequeando la molécula acá, estos dos dijimos que no tenían carga y este sí tiene carga positiva. Veamos qué pasa con este. El pH es 8,5, es mayor que el pKa. Si el pH es mayor que el pKa, el amino no tiene carga, por lo tanto este grupo amino va a quedar sin carga. Vayamos ahora a esta molécula. 8,5 es más grande que esto, que esto y que esto. Quiere decir que 8,5 es mayor que el pKa de todos los fosfatos. Cuando el pH es mayor que el pKa, el fosfato tiene carga negativa. Por lo tanto, acá tendré carga negativa acá, acá y acá. Entonces, al analizar toda la molécula, tenemos una carga negativa por acá, otra carga negativa por acá, otra carga negativa por acá. Y tenemos solo una carga positiva en este sitio.
Por lo tanto, si tenemos 3 negativas y una positiva, la carga neta será 2 cargas negativas, y por eso decimos que la molécula tiene carga neta negativa o es en su conjunto un anión.